Capítulo 13 al 15. Una semana después le propusieron al doctor Ragin que descansara. En otros términos, que dimitiera. Recibió esta proposición con una indiferencia absoluta. Y a la semana siguiente, en compañía de Mikhail Averianich, se dirigía a la próxima estación de ferrocarril. Tenían que hacer 200 vertsas en coche. El tiempo era fresco y luminoso. El cielo estaba azul. En el horizonte se alcanzaba a ver claramente el bosque de pinos que limitaba la llanura. El viaje hasta la estación duró un par de días con sus noches. Dormían en los paraderos, y allí Mikhail Averianich juraba y amenazaba. —¡Silencio, bribones! —gritaba brutalmente a los cocheros y a las gentes de las posadas. Durante todo el trayecto fue hablando de sus viajes por Polonia y el Cáucaso. Admirables aventuras, historias fantásticas. Sus interminables relatos fatigaban y molestaban al doctor. En el ferrocarril, por economía, viajaron en tercera, en el vagón de no fumadores. Mikhail Averianich trabó relaciones poco a poco con todos los viajeros. Pasaba de uno a otro banco y tronaba contra el desorden de los ferrocarriles, contra la administración y las tradiciones bárbaras. En suma, que el mejor modo de viajar era ir a caballo. Aquí donde ustedes me ven, yo he hecho millares de kilómetros a caballo sin fatigarme. Es una verdadera delicia. Y se animaba. Se sentía arrebatado, alzaba la voz, gesticulaba, no dejaba hablar a nadie. Ya se encolizaba, ya reía a carcajadas. El doctor estaba cada vez más fatigado. ¿Cuál de los dos es más loco? Pensaba. ¿Yo, que procuro no molestar a nadie? ¿O este egoísta que se cree más inteligente y más interesante que todos, y a todos cansa? En Moscú, Mikhail Averianich se plantó su uniforme de oficial retirado, los pantalones y el gorro. Los soldados le hacían el saludo reglamentario, y él se sentía feliz. Molestaba al doctor con su aire de viejo gentilhombre lleno de presunción, siempre muy exigente con los humildes. A todos los injuriaba y se hacía servir hasta cuando no le hacía falta. —¡Dame los fósforos! —le gritaba el lacayo, aunque los tenía al alcance de la mano. Andaba por el cuarto del hotel en camisa y en calzones delante de las criadas, como si éstas no existiesen para él. Tuteaba a todos los servidores, aun a los viejos, y cuando se disgustaba les llamaba imbéciles e idiotas. El pobre doctor encontraba todo esto muy desagradable y sufría mucho. Al día mismo de la llegada a Moscú, Mikhail Averianich lo llevó a la iglesia en que está el famoso icono Iverskaya. Se arrodilló, recitó sus oraciones piadosamente, puso la frente en las losas del suelo, y cuando por fin se levantó, tenía los ojos llenos de lágrimas. —Se puede ser descreído —exclamó—, pero sin embargo esto es un consuelo. Se siente uno desahogado después de la oración. Hágame usted el favor de poner sus labios sobre ese icono. El doctor, muy confuso, hizo lo que el otro le indicaba. Mikhail Averianich todavía recitó otra plegaria, y después, contento de sí mismo, sacó el pañuelo y se enjugó las lágrimas. Después visitaron el Kremlin, donde admiraron al rey Cañón y a la reina Campana, y aun los tocaron con sus manos. También fueron a la célebre catedral del Salvador y al museo Rumiantsev. Cenaron en una de las fondas más nombradas. Mikhail Averianich examinó detenidamente el menú, acariciándose sus blancas patillas, y dijo con tono de gran conocedor habituado a las fondas elegantes, dirigiéndose al jefe del servicio: —Bien, caballerito, vamos a ver qué tal lo hace usted hoy. El doctor seguía a su compañero con la mayor docilidad. Observaba, comía, bebía, pero sin gusto ni apetito. Mikhail Averianich le era cada vez más pesado y molesto. Hubiera querido quedarse solo aunque fuera una hora, pero el otro se creía en el deber de no perderlo de vista un solo instante y de procurarle distracciones. Cuando ya no les quedaba nada que ver, procuraba divertirlo con sus relatos. Al tercer día de Moscú, el doctor se sintió tan fatigado que declaró a su amigo que estaba algo enfermo y prefería quedarse en el hotel todo el día. —Entonces me quedaré con usted —dijo el otro—. Después de todo, tiene usted razón. Nos hemos fatigado mucho. Y se quedó acompañándole. El doctor se echó en el canapé, se volvió hacia el muro y, apretando los dientes, dejaba pasar el chaparrón de los cuentos de su amigo. Este, gritando y gesticulando, le aseguraba que Francia acabaría por aplastar tarde o temprano a Alemania. Le decía que en Moscú hay un verdadero ejército de ladrones y afirmaba que los caballos rusos son mucho mejores que los extranjeros.
Al doctor le dolía la cabeza y la voz de su amigo le irritaba más por instantes, pero con todo no se atrevía a pedirle que lo dejara solo o que se callara. Por fortuna, al cabo de un rato, Mijaíl Averyanich se aburrió y se fue a la calle. Contentísimo se sintió el doctor de quedarse solo. Qué felicidad estarse tumbado en el diván, sin moverse y sin que le molestara la interminable charlatanería de su amigo. La soledad es condición indispensable de la felicidad. El ángel caído ha traicionado a Dios, seguramente por cuanto aspiraba también a la soledad de que están privados los ángeles. Hubiera querido pensar en otra cosa, pero su pensamiento estaba como prendido a Mijaíl Averyanich. Solo por amistad para mí, se decía, ha emprendido este viaje. Y por amistad también no puede dejarme tranquilo y me fastidia con su charlatanería. Es bueno, es generoso, pero es insoportable, muy superficial y ligero. Junto a él cualquiera podría volverse loco a la larga. Los días siguientes, pretextando no sentirse bien, el doctor lograba quedarse en el hotel. Se pasaba horas enteras tumbado en el diván, encantado, cuando su amigo estaba ausente, y mortalmente aburrido cuando su amigo paseaba por la estancia charlando sin parar a su modo. Esta es la vida real. Estos los sufrimientos de que Gromov me hablaba, se decía. Y tenía razón. Por muy filósofo y muy estoico que uno sea, no se puede menos de preferir la calma y la dicha a los sufrimientos. Y sentía unos deseos ardientes de volverse cuanto antes al pueblo. En Petersburgo se repitió la misma historia. Se pasaba días enteros sin salir del hotel y sin levantarse del diván más que para beber un vaso de cerveza. Mijaíl Averyanich estaba impaciente por ir a Varsovia. Pero, amigo mío, a mí nada se me ha perdido en Varsovia, decía el doctor con voz implorante. Vaya usted solo y yo volveré a mi casa. Se lo ruego. No, no y no, protestaba Mijaíl Averyanich. Varsovia es una ciudad única, admirable. Es necesario que usted la vea y la juzgue. Allí he pasado yo los 5 años mejores de mi vida. El doctor no tuvo bastante voluntad para resistir y se dejó llevar a Varsovia. En Varsovia casi no salía del hotel. Se pasaba los días en el diván, disgustado de sí mismo y disgustado de Mijaíl Averyanich, y aun de la servidumbre, que se obstinaba en no entender el ruso. En tanto, su amigo recorría la ciudad buscando sus antiguos conocimientos y parecía divertirse mucho. A veces dormía fuera. Un día volvió al hotel a la madrugada, con el cabello en desorden, muy agitado y rojo. Estuvo mucho tiempo midiendo la estancia con pasos nerviosos y balbuceando algo entre dientes, y de pronto, deteniéndose, exclamó «¡El honor sobre todo!» y volvió a pasear. Después, llevándose las manos a la cabeza y con trágico acento «¡Sí, el honor sobre todo! Maldita sea el instante en que concebí el funesto proyecto de visitar esta Babilonia. ¡Ay, amigo mío! Merezco que usted me desprecie. He jugado y he perdido. Présteme usted 500 rublos. El doctor sacó el dinero y se lo dio. Mijaíl Averyanich, siempre rojo de vergüenza y de cólera, murmuró algunas palabras de agradecimiento, juró algo por su honor, se plantó en la cabeza el gorro militar y salió. Volvió 2 horas después, y tumbándose en el sillón, lanzó un gran suspiro y dijo «El honor se ha salvado. Vámonos, amigo mío. No quiero permanecer un solo minuto más en esta maldita ciudad. Aquí no hay más que canallas, ladrones y espías». Y cuando, en efecto, entraban otra vez en su pueblo, el otoño se acercaba a su fin y las calles tenían una espesa capa de nieve. La plaza de Rajin estaba ya ocupada por el joven doctor Jobotov, el cual, en tanto que su predecesor se mudaba, seguía viviendo en su antigua casa con la misma mujer fea a quien daba por cocinera suya. Se contaban de él cosas pintorescas. Por ejemplo, que la mujer había tenido una violenta disputa con el administrador y que éste se había visto obligado a pedirle perdón de rodillas. El doctor se puso inmediatamente a buscar nuevo alojamiento. «Amigo mío», le dijo el director de correos, «permítame una pregunta indiscreta. ¿Cómo anda usted de fondos?» El doctor contó su dinero y respondió «Tengo 86 rublos». «No, no le pregunto a usted eso», explicó Mijaíl Averyanich. «No le pregunto a usted cuánto lleva en el bolsillo, sino que cuánto posee usted en general». «Ya le digo a usted que 86 rublos». «¿Cómo? ¿Pero es todo?» Mijaíl Averyanich
aunque consideraba al doctor como hombre leal y honrado, le suponía un capital no menor de unos 20.000 rublos. Al averiguar que su amigo no tenía nada, ni siquiera para los gastos más indispensables de la vida, no pudo contener sus lágrimas y lo abrazó efusivamente. El doctor Ragín se instaló en una casita de 3 ventanas. Solo tenía 3 piezas, sin contar la cocina. 2 ocupaba el doctor y la otra su cocinera Daria, la propietaria de la casita y sus 3 hijas. A veces solía venir también a pasar allí la noche el amante de la propietaria, un mujik que siempre estaba borracho. Pedía que le dieran vodka, gritaba, amenazaba. Y el doctor, compadecido, se traía consigo a los niños que lloraban de miedo, los acostaba sobre el suelo y parecía complacerse en cuidar de ellos. Como de costumbre se levantaba a las 8, tomaba el té y se ponía a leer sus antiguos libros y revistas. Ya no tenía dinero para comprar más, pero tampoco le interesaba tanto como antes la lectura, sea que ya conociera los libros, sea que ya no estaba en el mismo gabinete y la misma butaca. Para matar el tiempo se puso a redactar el catálogo minucioso de su biblioteca y pegaba etiquetas a los volúmenes y hacía inscripciones en ellos. Este trabajo monótono y mecánico le resultaba más interesante que la lectura. Al hacerlo no pensaba en nada, y el tiempo pasaba sin sentirse. A veces estaba en la cocina toda una hora, ayudando a Daría a mondar patatas. Los sábados y domingos iba a la iglesia. De pie, junto al muro, oía el canto del coro. Evocaba en su memoria las imágenes pasadas de su infancia, de su adolescencia y de los últimos años, y sentía que una dulce y melancólica serenidad invadía su alma, semejante al crepúsculo de las tardes de estío. Al salir de la iglesia se iba lamentando que la misa hubiera sido tan breve. 2 veces fue a visitar en la sala número 6 al enfermo Gromov, pero se lo encontró de muy mal humor y en un estado insoportable. Gromov le dijo que ya estaba aburrido de oírle hablar y que lo dejara en paz. Por todos los sufrimientos y desgracias de que los hombres le habían causado, solo quería una compensación, una celda diminuta para él solo. No quería ver a nadie, y las conversaciones no hacían más que exasperarlo. Cuando el doctor, antes de marcharse, le deseó buenas noches, Gromov le gritó con rabia: «¡Vaya usted al diablo!». Y el doctor, aunque muy deseoso de volver a visitarlo, ya no se atrevía. Estaba aburridísimo. Después de comer se pasaba las horas echando el diván, vuelto a la pared, pensando en tonterías, a pesar de cuantos esfuerzos hacía para alejar de sí pensamientos tan mezquinos. Se sentía ofendido por la municipalidad que le había despedido, después de más de 20 años de servicio, sin concederle siquiera un pequeño auxilio pecuniario. Verdad es que él no se consideraba un servidor honrado e infiel. Verdad que descuidaba el servicio, pero ¿acaso se distingue entre los buenos y los malos servidores en materia de pensiones y retiros? No, señor. Se les conceden a todos sin atender a sus cualidades morales o aptitudes técnicas. No había, pues, derecho a hacer con él una excepción. Ya no tenía dinero. Le debía a la dueña de la casa y hasta evitaba encontrarse con ella. Le debía al tendero y trataba de pasar disimulando frente a la tienda. Solo de cerveza debía 32 rublos. La fiel Daría se había puesto a vender, a escondidas, los trajes viejos y libros viejos del doctor, y le aseguraba a la propietaria que su amo esperaba de un momento a otro una suma importante. No podía perdonarse el haber gastado en aquel absurdo viaje los 1.000 rublos que constituían sus economías y dinero que le hubiera bastado por lo menos para todo un año. Y si al menos lo dejaran vivir en paz. Pero todos se creían obligados a molestarlo con sus visitas. De cuando en cuando también iba a verlo Jobotov. El viejo doctor detestaba cordialmente a su joven colega. Le hacía mal aquella cara contenta, aquel tono de voz condescendiente, aquellas botas altas, aquellas maneras tan bruscas y hasta la palabra colega que el otro se complacía en repetir a cada instante. Y lo más intolerable es que Jobotov se consideraba obligado a velar por la salud de Ragín y siempre llegaba cargado de bromuro y de píldoras. También el director de correos se creía en el deber de visitar a su amigo y procurarle distracciones. Siempre entraba a casa de éste fingiendo una alegría desbordante, se reía a carcajadas y aseguraba al doctor que tenía muy buena cara y lo encontraba muy mejorado. El doctor lo comprendía todo, y aquella risita fingida del amigo lo incomodaba y lo ponía nervioso. Mijaíl Averyanich no había podido aún devolverle los 500 rublos de Varsovia y estaba muy apenado.
Naturalmente, el doctor nunca le hablaba de la deuda. Las visitas de Mijaíl Averianich se le hacían cada vez más insoportables. Ante sus risas y sus anécdotas inacabables, se sentía con ganas de taparse las orejas. Durante estas visitas, el doctor permanecía echado en el diván sin desplegar los labios, con los ojos cerrados y la boca apretada, lleno de rabia. Para dominarse, acudía a sus doctrinas filosóficas. Se decía que, más o menos tarde, Jobotov, Mijaíl Averianich y él mismo desaparecerían del mundo sin dejar ni rastro de su vida, que no solo ellos, sino la vida misma desaparecería también del planeta y que, al cabo de 1.000.000 de años, la Tierra tendría el aspecto de un desierto. La cultura, la moral, las leyes humanas, todo quedaría reducido a la nada. ¿Qué importancia podían, pues, tener aquellas minúsculas preocupaciones materiales, aquel Jobotov, aquel Mijaíl Averianich y las incomodidades que le causaban? Todo era pasajero, como una ráfaga de viento. Pero tales razonamientos no lograban devolverle la calma. Apenas se imaginaba el desierto que será la tierra dentro de 1.000.000 de años, cuando le parecía columbrar, detrás de una roca, al joven doctor Jobotov con sus altas botas y sus cajas de píldoras, o a Mijaíl Averianich con su risita artificial y sus promesas, hechas en voz baja y como muy apenado, sobre la próxima devolución de los 500 rublos. Fin de la sección 5.